Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Una vez más, presentes en Señal U planteando un debate y esta vez es de balance, no del nuestro. ¿Cómo Un estás balance de primero? fin de año, Primero preguntar cómo estás para Bien, saber cómo muy es el bien, balance, ¿no? Como siempre. Bien. Nosotros, por lo menos, no hemos hecho, yo no he hecho balance todavía. ¿Vos lo has hecho? Es una época del año en donde uno suele hacer balance de cómo le ha ido, a ese tipo de balances, ¿no? Sí, podría ser. Sí, en realidad. Pero en realidad no es el de uno personal, sino más bien en conjunto, podría decirse, ¿no? Sí. Ya pasaron 2 años desde que asumió nuestro presidente Mauricio Macri. El 10 de diciembre del 2015 asumía la presidencia, ya pasaron 2 años y ahora hay que ver a nivel económico, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Que a veces es lo que más nos llama a pensarnos, porque es lo que más influye, ¿no? Claro, justamente, ver cómo están esos datos, ¿no? En lo que respecta a lo laboral, en lo que respecta a pobreza, endeudamiento, bueno, una serie de datos que evidentemente vamos a, junto con nuestros invitados, ponerlo sobre la mesa. Y que de algún modo nos condicionan, digo, porque en la vida social estos datos de algún modo nos influyen, nos favorecen o nos perjudican y vamos a ir desarrollándolo, como decía Marcelo, a lo largo del programa. Vamos a ir a hacer vamos a hacer retrospectiva, como podría decirse, ver qué se planteó en un primer momento, cómo fueron pasando estos 2 años de mandato y cuál es el balance. Y si se puede, ver qué puede llegar a pasar dentro de los próximos 2 años de mandato del presidente Mauricio Macri. Presentamos el clip y presentamos automáticamente a los invitados para ir a este debate de balance. La estrategia de reestructuración de deuda con quita y bajar el peso específico de la deuda sobre la carga del Estado argentino, lo que permitió que el Estado de nuevo se colocó en el centro de la escena y pudo asignar recursos. Cumplen hoy, 10 de diciembre, 2 años de la gestión, de la llegada al gobierno, a la presidencia de Mauricio Macri, y tiene declaraciones que llaman un poco la atención, ¿no? Hay que reconocer que faltó algo de mi parte, la de crear un fideicomiso ciego. Yo ni sabía que era eso, pero me lo explicaron, donde puse todo lo que era mío y que otras personas, a las cuales yo no conozco, se ocupan de mis cosas. Tenemos una gran demanda de la sociedad para que bajemos los impuestos y a la vez una demanda muy importante para que bajemos el déficit, ¿no? Si bajamos los impuestos, no bajamos el déficit y tenemos que hacer las dos cosas. El odio no te deja vivir. Por favor, nosotros estamos felices. Cualquier cosa dijeron de nosotros. Bien, ya está presentado el tema, quedan muchas cosas por decir. A veces cuando empezamos a hablar de economía nos planteábamos, como decíamos al principio, 2 años de mandato y al principio se hablaba de lluvia de inversiones, después del segundo cuatrimestre y a veces el segundo cuatrimestre no llegaba. Bueno, eso es lo que nos vamos a ir preguntando acerca de la gestión de Mauricio Macri. Para eso tenemos como invitados a Nicolás Aroma, contador público nacional, asesor de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores de Mendoza. Muchas gracias, Nicolás, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Y tenemos como invitado también a Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal, profesor de la Casa de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Rodrigo, por estar nuevamente. Gracias por invitar. Bueno, empecemos con este balance de la economía. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer de acá a 2 años de cómo recibió el país Mauricio Macri? ¿Qué ha hecho en función de sus promesas en cuanto a la economía? ¿Y qué se puede especular para adelante, si es que se puede especular algo? Hice 3 preguntas al hilo, un desastre lo mío. Empieza Rodrigo, no hay problema. Bueno, mira, son preguntas profundas. Voy a intentar ser muy breve para luego expandirnos en el resto del programa. Mira, ¿cómo recibió el gobierno el actual presidente en términos económicos? Creo que hay un modelo económico que estaba agotado. La Argentina entre el año 2011 y 2015, el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, creció 0, ¿no? Prácticamente 0,3% por año, prácticamente nada. El empleo estaba estancado, la pobreza había crecido,
teníamos problemas de reservas, teníamos cepos al dólar, teníamos servicios públicos congelados de hacía 15 años, teníamos un mercado internacional que estaba cerrado a la Argentina para tomar deuda, una serie de problemas que cuando vos veías las propuestas de gobierno en términos económicos del actual presidente y del principal, digamos, rival político, Daniel Scioli, con sus asesores económicos, los dos proponían cosas muy similares. Es decir, que llegamos a un modelo que exigía políticas para reencaminar la economía argentina. Y esas políticas eran muy similares en los dos principales candidatos a presidente. ¿Qué pasó en estos 2 años que llevamos de gobierno? Tuvimos un 2016 muy malo, la economía cayó, el poder adquisitivo cayó, la pobreza aumentó, y un 2017, el segundo semestre que prometía el presidente, en el 2016, fue el segundo año, ¿no? Y casi que fue casi el segundo semestre del segundo año, o sea, un año más tarde, pero lo que vos ves en indicadores económicos es que Argentina cerraría un 2017 creciendo al 3% anual. Hay consenso que el año que viene vamos a crecer entre 3 y 3,5. Hacía 5 años que no crecíamos 2 años seguidos. Desde 2011 la economía argentina era un electrocardiograma, o sea, subía, bajaba, subía, tenía picos y baches, picos. Entonces el hecho de crecer 2 años seguidos es una buena noticia si se consolida. En este contexto creo que logró el actual gobierno proponer un plan económico con matices, con cuestiones que son muy discutibles, pero un plan económico que ha generado cierto consenso en empresarios y en la sociedad cuando ves las encuestas de opinión y los resultados de las recientes elecciones, ¿no? De nuevo, con matices y con cosas discutibles, pero logramos reencaminarnos hacia un modelo que creo que es más viable a mediano plazo y creo que estamos discutiendo cosas de mayor calidad, ¿no? Esta cuestión reforma tributaria, previsional, laboral, temas muy polémicos, pero son temas de mayor calidad a los que veníamos discutiendo en los gobiernos anteriores. Ítems que vamos a tocar seguramente más adelante, ¿no? Nicolás. Sí, bueno, yo no comparto del todo la teoría de que los dos candidatos iban a aplicar la misma situación económica, si bien había algunos desequilibrios que resolver, era inevitable después de varios años en que no se crecía al mismo ritmo. De hecho, en el 2015 el nuevo INDEC dio que el año había terminado con un 1,5% de crecimiento del PBI, o sea que eso de que no se creció desde el 2011 es discutible. No se creció 2 años seguidos, o sea, el 2015 crecimos, el 2014 caímos, 2013 crecimos, 2012 caímos, bien, o sea, íbamos pero, 2 años seguidos. Tampoco se caía desde el 2009 en una recesión tan fuerte como la que pasó y que vos mismo nombraste en el año 2016, que fue una caída muy brusca del Producto Bruto, en la cual hoy en día, a pesar de la leve recuperación, que como dijo Rodrigo, va a terminar en un crecimiento del 2,5-3% del PBI, no va a alcanzar los valores en muchas de los principales motores de la economía, los valores que terminamos en el 2015 con una economía destruida, entre comillas. O sea, finalizando 2017, luego del crecimiento no vamos a alcanzar esos valores, lo que nos demuestra que estamos en un proceso de crecimiento, pero no está siendo suficiente. Y no comparto la teoría de que los dos iban a seguir el mismo camino de política económica porque no se puede construir, digamos, un futuro en base a una proposición que no se conoce, ¿no? O sea, podemos ver la realidad de lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri. No podemos construir una teoría de qué iba a pasar si estaba Scioli al gobierno. La verdad que no podemos hacerlo. No están los datos reales para hacerlo. Entonces, afirmándonos en lo que ya ha pasado, creo que algunas situaciones eran inevitables, como la salida del cepo, por ejemplo, y que a 2 años nos plantean la duda de, bueno, ¿cómo finalizó esa situación? Por ejemplo, tenemos las economías regionales, que era uno de los problemas que había, eran un gran problema en las economías regionales de la Argentina, profundizado. Las economías regionales hoy se encuentran, el sector vitivinícola es un ejemplo, en una situación que no es mejor que la anterior, en un tipo de cambio que sigue estando muy atrasado, incluso con sectores empresarios presionando para que vuelva el dólar a saltar. Igual en cuanto a la industria vitivinícola, es un proceso de que viene en desmejoría desde hace 5 años, ¿eh? No es que es de ahora eso para remarcarlo. Sí, por supuesto, pero digo, como algunas herramientas de política económica no fueron del todo positivas. De hecho, con respecto al cepo, se liberó para que ingresaran divisas, o sea, la libre salida implicaba el libre ingreso de las divisas y esa famosa lluvia de inversiones que al fin de cuentas aún no se produce del todo y que están entrando divisas ficticias en el sentido de que es por el canal financiero y por el canal del endeudamiento. La economía argentina hoy se encuentra tiene un grave problema, parece que tiene 2.
Uno, el fuerte endeudamiento externo que no es sostenible en el tiempo en este ritmo. El déficit fiscal es otro, ¿no? Es como dijo ahí el ministro en la presentación. Y otro problema es el gran déficit comercial. No está generando divisas genuinas de su actividad económica, digamos. Estamos por cerrar un año con un déficit comercial, o sea, la diferencia entre importaciones e importaciones positivas, histórico. Y eso es un problema a solucionar, porque si no tenemos la generación y la capacidad de generar divisas genuinas, no digo que antes estaba muy aceitado ese problema, no, también había problemas de restricción externa, pero en este momento estamos con ese problema y con un endeudamiento ya muy a niveles que si sigue aumentando puede ser muy peligroso, digamos, para la sostenibilidad del sistema. Bueno, hablaba puntualmente de la deuda externa. Tengo el dato de que, bueno, actualmente es 204.818 millones de dólares la deuda externa actual, pero en el año, o sea, en el gobierno anterior, hasta 2015, Cristina Fernández de Kirchner tenía 170.414, o sea, se aumentó 30.000 millones de deuda externa, lo que significa, o remarcando, volviendo al gobierno anterior, que fue el de Néstor, el año 2007, también un aumento de la deuda externa, o sea, que es algo que se viene dando paulatinamente gobierno a gobierno. Pero sí, no sé cómo será en esta última gestión, me parece que en lo que respecta a deuda... Mirá, lo dijo un poco Rodrigo, en realidad uno de los problemas que tenía la economía en ese momento es que no tenía acceso al mercado internacional. Y si tenía acceso era una tasa muy cara. De hecho, por eso el gran periodo de endeudamiento, te voy a dar un ejemplo claro con números. Sí. En la provincia de Mendoza, desde diciembre del 2015 hasta hoy, la deuda externa de la provincia se ha duplicado, se ha incrementado un 150%, o sea, se ha multiplicado por 2,5. Y estoy incluyendo, digamos, en diciembre del 2015, todo lo que tomaron de deuda en ese momento de transición para pagar las deudas que efectivamente tenía la gestión anterior. O sea, eso en la provincia de Mendoza, que está entre las 5 principales provincias que se han endeudado a nivel nacional, el arreglo con los fondos buitre era una prioridad para el nuevo presidente. Lograron hacer el arreglo en condiciones que se pagó en su momento para bajar mucho la tasa de financiamiento, que era costosa. No se ha bajado lo suficiente la tasa de financiamiento y la verdad que se está sosteniendo la economía como una especie de anestesia en la deuda. Es por eso que con todos los desequilibrios que hay aún, que algunos se están intentando resolver con mejor o peor resultado, no se notan del todo los desequilibrios porque está entrando un enorme flujo de fondos por el canal financiero. Por eso, como dijo Rodrigo, el problema de reservas del Banco Central hoy no se ve como tal, porque tiene un nivel de reserva importante, pero es porque se ha accedido a esa posibilidad de acceder al mercado internacional. Bueno, me parece que está superando los límites de lo posible, digamos. ¿Es así? ¿Vos creés, Nicolás, que la economía del año 2015, ese programa económico, era viable a futuro? No, yo creo que necesitaba algunas correcciones, pero tampoco se puede construir una teoría de que iba al caos, bueno, no, está inclusive bien, con la próxima gestión, porque no se puede construir un sistema lógico un poco... Creo que coincidimos en eso, pero teníamos desequilibrios que había que solucionar. Un comentario y paso al tema de la deuda que me parece interesante. Los dos principales asesores de Daniel Scioli fueron Miguel Bain y Mario Blecher, y yo no veo a ninguno de los dos economistas criticar todo el tiempo en los diarios la política económica actual. O sea, de hecho, Miguel Bain ha sacado notas coincidiendo con muchas de las medidas que toma el gobierno. Matices, por supuesto que coincido que hay muchos matices. Acabas de mencionar un problema que coincido, que es el déficit de la balanza comercial, es decir, nos cuesta exportar con este tipo de cambio y Mendoza lo sufre, pero bueno, digo, creo que coincidimos más allá de los matices que había que cambiar la política económica, o sea, teníamos que generar un nuevo programa económico. Este gobierno propuso un nuevo programa económico. Ahora, tiene luces y sombras el programa económico. Vamos a la deuda en lo personal. ¿Qué es lo que creo de la deuda? El gobierno anterior dejó un déficit de 5,5 puntos del Producto Bruto Interno. Esto es muchísimo para un país como Argentina. ¿Cómo se financiaba este déficit? Con emisión monetaria, gran parte porque teníamos cerrado el mercado internacional. Asume un nuevo gobierno. No queremos ajuste porque tenemos 1/3 de pobreza, fenomenalmente alta, una tragedia la pobreza en Argentina, histórica. No queremos ajuste. ¿Cómo podemos hacer de que el Banco Central
deje de promover inflación como hacía antes, financiando todo el déficit, y que no haya ajuste con endeudamiento internacional, que fue el único margen que dejó el gobierno anterior. Un bajísimo nivel de endeudamiento, 23 puntos del Producto Bruto Interno. Este gobierno va a aumentar mucho más la deuda de 30.000 millones en los años que termine de bajar el déficit, que van a ser 4 si se cumple la promesa. De 5 puntos que recibió, el primer año incluso lo aumentó el déficit, si uno no considera el blanqueo. Este año cerraría en 4 y sería el 1 por año, ¿no? Si se cumple, más o menos es 4, 3, 2, 1 y hacia 2022 tendríamos déficit cero. ¿Qué pasa si tomamos deuda hasta el momento en el cual se cumpla teóricamente el programa fiscal? La deuda sobre el producto aumentaría del 23% que heredó el gobierno, muy bajo, al 37%. Es muchísimo. Se tiene que medir en términos de producto la deuda, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el ratio deuda-PBI de América Latina hoy? 42%. Es decir que, aún endeudándonos para cubrir todo el déficit necesario para llegar al equilibrio presupuestario, estaríamos por debajo del promedio de endeudamiento de la nación. Y lo mismo pasa si comparamos los intereses. Hace 2 meses sacó un informe sobre la economía argentina la OSD. Ustedes saben de que Argentina quiere entrar a la OSD. Sí. Hizo un análisis de la economía argentina a la OSD. De nuevo, pros y contras, fortalezas y debilidades. Y la OSD hace un análisis de sostenibilidad de la deuda y determina en ese informe, que es muy completo, se puede bajar de internet, que no es un problema la deuda en Argentina en materia de sostenibilidad si realmente se cumple la reducción del déficit paulatina que propone el gobierno. ¿Cómo se logra esa reducción? Sí. ¿No? Porque si no nos quedamos todos pensando en lo que dicen los diarios, de nos endeudamos de acá a 100 años, ¿quién lo paga? Y si realmente es bueno endeudarse, te pregunto vos, Yo, Nicolás. mira, me parece que una de las cosas que se prometió y que se veía un poco como esperanza del nuevo gobierno es que iba a haber un nuevo plan económico, un programa económico. No coincido en que haya un programa económico porque hay como muchas inconsistencias. Hay inconsistencia en lo fiscal y lo monetario. O sea, un banco central que está intentando luchar contra un objetivo específico, ¿no? Un objetivo de política económica que es bajar la inflación. Estamos en un momento donde tenemos una tasa de interés cercana al 30%, que es muy alta y que tiene un impacto muy fuerte sobre la actividad económica. De hecho, eso produjo en gran parte o en una parte la recesión fuerte y la caída del mercado interno en el año anterior, y que está generando un déficit oculto, un déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, con una enorme cantidad de letras del Banco Central que está emitiendo y que tiene un costo. Y que es ese déficit que cada vez tiene que, para poder sacar el dinero que está, esterilizar el dinero que está inyectando el Banco Central para convertir todos los dólares que ingresan de la deuda y transformarlo en pesos, se está haciendo una bola que tampoco es sostenible. Bien. Y por otro lado, cierro la idea, fiscalmente no se ha llegado aún al punto de un ajuste extremo. Viene con una política gradualista, esto hay que decirlo y también hay que aclararlo, que está haciendo una política fiscal que muchos ortodoxos, digamos, la critican por justamente excesivamente gradual. Y ahí es donde están las inconsistencias. Un Banco Central que está luchando contra un objetivo con un determinado instrumento de política monetaria y una política fiscal que está luchando con otros objetivos y que están empezando a chocar. Entonces estamos en un circuito vicioso de deuda para pagar deuda. ¿Y cómo hacemos con el déficit fiscal si estamos bajando impuestos? Y los intereses de la deuda suben. Por eso yo comparto con Rodrigo esto de que si se cumple el plan, el tema es que deberían resolverse algunas inconsistencias en ese de cumplir el plan. Y ahí está el problema, que es que no veo otra situación que un ajuste fuerte del presupuesto. Bueno, nos vamos a quedar ahí con las inconsistencias, quizás para retomarlo en un próximo bloque. Creo que hemos algunos sacado la calculadora para entender ciertos términos, por ahí nos perdemos, ¿no? Y por ahí ir un poco más a, bueno, ¿qué significan estos términos a la vida diaria del ciudadano común de nuestro país? ¿Qué significa, cómo repercute en sus cuentas, en su bolsillo? Todo esto vamos a intentar plantear hoy en Distintos Parecidos. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida volvemos con más economía en la Argentina y el balance de fin de año. Ya venimos.
Continuamos en Distintos Parecidos. Uno creería que la economía también se toma vacaciones, pero no, ya estamos próximos a que lleguen las vacaciones para algunos y empiezan los balances y las cosas y las discusiones también siguen y hay que rever para, bueno, intentar mejorar o no. Así es, así Eso es. sería, Y uno ¿no? siempre, bueno, en estos balances aparecen obviamente todos los temas que estamos hablando. Recién en el corte estábamos hablando justamente sobre el déficit, que el déficit fiscal ha logrado mejorar en un punto dentro de los balances anteriores. Pero también nos preguntábamos, en este caso le pregunto a Rodrigo, luego escucharemos la opinión de Nicolás, pero este punto que logró reducir el Estado con déficit fiscal, ¿cuánto costó? Digo, ¿cuáles son los sacrificios que tuvo que tener el pueblo para esta disminución del déficit fiscal? Mira, cuando ves el gasto social del gobierno nacional, lo que es el gasto en jubilaciones, en asignación universal, en educación y en salud, viene acompañando a la inflación. Y lo que viene ajustando y lo que viene logrando reducir el déficit es la quita de los subsidios a los servicios públicos, al gas y a la luz. Por eso esa quita de subsidio, ¿en qué se ha transformado? Y lo que más ha sentido la gente, en un tarifazo que ha aumentado el precio del gas, el precio de la luz, el precio del agua. Entonces ahí ese aumento de precios que terminó pagando la gente más caro por sus servicios le permitió al gobierno ahorrar recursos y mejorar, ir reduciendo gradualmente esta brecha. Acordémonos que aparte de bajar un punto el déficit, también habían bajado los impuestos, ¿no? Sacaron retenciones, por ejemplo. Entonces, digo, fue más agresivo que un punto lo que recuperó el gobierno vía mayores tarifas. ¿Esto es así, Nicolás, esta reducción de un punto? Sí, coincido en que el gasto social del gobierno no ha sido reducido drásticamente, no vi un ajuste fuerte en términos de gasto social. Sí, el punto fuerte donde se intentó ahorrar, y fue así, con un impacto muy importante sobre la clase media de la población argentina, es el tema tarifas, en los subsidios a las tarifas. Y por otra parte, habría que agregar que para el déficit fiscal tiene dos partes, digamos. Tiene una parte de ingreso y una parte de gasto. Entonces, ¿qué es lo que vamos hacia adelante? Si la reforma tributaria tiende, ya quizás hablaremos un poquito más enseguida sobre ese tema, no es una reforma brutal, ni nada por el estilo, pero si esa reforma tiende a reducir los ingresos tributarios, que es el reclamo de un sector empresario, y tenemos el objetivo de bajar ese déficit, entonces se complica un poco, porque inevitablemente tenemos que hacer un ajuste en el otro lado de la ecuación, que es el presupuesto. Y de ahí los anuncios de el esfuerzo que tendrán que hacer las universidades públicas, por ejemplo. Ese esfuerzo que implica un esfuerzo presupuestario, porque es inevitable, porque si bajamos impuestos y queremos reducir el déficit fiscal, ahí tenemos un desequilibrio que corregir y también aparecen otras situaciones como por ejemplo la nueva fórmula del cálculo de los jubilados, que va a ser otra medida para bajar el déficit fiscal. O sea que en esto de bajar el déficit es peligroso porque podemos tocar lugares sensibles en términos sociales, digamos. Para ponernos en tema y que todos entremos, déficit fiscal, ¿qué significa? En palabras simples, para que nos esté escuchando, ¿qué significa? ¿Que tenemos menos de lo que entra? ¿Que gastamos más de lo que hay? ¿Qué significa? Para que En una casa significa que gastás más de lo que ganás, ¿no? Bien. Entonces alguien tiene que financiar ese gasto de más porque tus ingresos por el trabajo no alcanzan. ¿Cómo se financia eso? Tenés distintas alternativas en el gobierno. O aumentás impuestos, Bien. o te endeudás, o emitís dinero para poder financiar al fisco. No hay otras tres herramientas, ¿no? Bien, perfecto. Sí. En ese plano, entonces, el endeudamiento era inevitable, porque estábamos hablando de que, bueno, ha crecido fuertemente el endeudamiento en esta gestión. Digo, ¿era inevitable? Si le preguntás a un ortodoxo, como los que están hoy en la televisión todo el tiempo, te diría, no, era evitable el endeudamiento si hubiera reducido drásticamente el gobierno su gasto, ¿no? Y hoy Argentina estaría en llamas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, era inevitable si querés hacer una transición gradual del déficit hacia un nivel que sea, digamos, sostenible. Yo creo que era inevitable para que los costos sociales no sean mayores a los que hubo sobre todo el año pasado. El tema que si usas otra herramienta, por ejemplo, el caso de la emisión, generas inflación y eso también genera impacto social. Entonces, sí, pero vos fíjate que algunas paradojas que nos muestran esto, porque se supone que esta fuerte emisión, la famosa maquinita del Banco Central que era para financiar ese déficit, se cambió por otra forma, digamos, se cambió por otro artificio que es la deuda externa, que encima paga intereses, ¿no? Y que encima profundiza el déficit fiscal con esos servicios de la deuda, con esos
pago de intereses anuales. Bueno, ¿esos intereses de Y cuánto la son? inflación, fijémonos cuáles han sido las proyecciones y la inflación real. En el 2016 la proyección de la inflación era que iba a estar alrededor de entre 12 y 17. ¿La oficial? La oficial, las metas de inflación decían entre 12 y 17, más cerca del 12, terminó cerca del 40%. En este año específico también era entre 12, en el rango entre 12 y 17, estamos hablando de que va a terminar con una inflación del 24%, un punto menos que en el año 2015. ¿No? Entonces hemos frenado supuestamente la máquina emisora del Banco Central que generaba inflación, con el efecto en la actividad que tuvo fundamentalmente el año 2016, y no hemos bajado drásticamente la inflación. Por eso me parece que el gobierno debería estar muy preocupado por lograr ese objetivo, por bajar la inflación, porque si no logra ese objetivo, el resto de la política económica se puede desequilibrar bastante. Era uno de los objetivos el bajar la inflación. ¿Qué pasa a 2 años con estos números y qué se pudo hacer, qué no se hizo y qué se puede hacer de acá en adelante? Mira, la historia de la Argentina es una historia de congelamientos y explosiones, ¿no? Se congela todo, se congela el tipo de cambio, se atrasa, congela los servicios, y de repente es inviable, o sea, es inviable tener 15 años los mismos precios por el gas y por la luz. Me encanta como consumidor, pero es inviable, la realidad económica no te lo permite. Entonces, ¿por qué 2015 fue tan alta la inflación? Y porque 2016, perdón, cuando asumo el primer año de gobierno, teníamos 50% atrasado el tipo de cambio. El oficial estaba 50% respecto del blue. Ese es un atraso y eso es una inflación baja ficticia. Porque tenés un tipo que de ahora cambio... está igualmente atrasado. 50% está hoy, ¿vos No, crees? pero está en un ¿Cuánto nivel está? bastante más Yo fuerte. coincido. Yo coincido de estar 15 puntos atrasados por no 50%. ¿Y qué ¿no? significa, no? En términos de una persona que no entiende qué ¿Cuánto significa debería estar el atrasado? dólar hoy? ¿Es verdad que es real y es sostenible estos 18 pesos? No, debería estar en 20, 21 posiblemente. ¿Y eso en qué se traduciría? Eso se traduciría en varias cosas que serían un beneficio para la economía. Se traduciría que más empresas pueden exportar y que dejaríamos muchos argentinos de ir a comprar a Chile y compraríamos mucho acá y generaríamos trabajo acá. Eso es un efecto complejo y coincido con Nicolás que tiene el nivel de endeudamiento actual. Ahora, ¿qué va a pasar con la inflación? Cuando vos descongelás, cuando tenés que descongelar lo que hizo este gobierno, abrir el cepo, que era un cuco el cepo y lo abrió el día... Bueno, se te disparan los precios. Por eso la inflación el año pasado fue descontrolada. 40% terminamos hace un año de inflación. Hace un año, diciembre de 2016, tenemos una inflación del 40% interanual. La último año había sido... Este año va a ser, como dice Nicolás, cercana al 24%. Bajar del 40 al 24, luego de haber descongelado el tipo de cambio y de estar descongelando los servicios, digamos, no, yo creo que la tendencia es un logro importante. Está descontando todos los analistas del mercado que el año que viene va a ser una inflación cercana al 15%. El Banco Central ha dicho el 10%, no se va a alcanzar el 10%, hay una inconsistencia ahí, coincido con Nicolás, pero va a estar entre el 15% muy probablemente. Y es posible que hacia 2019 tengamos ya inflación de un dígito, sea 9 puntos. ¿Saben cuándo fue la última vez que tuvimos inflación de un dígito? En el año 2007. ¿No? Hacía 12 años, digamos, casi prácticamente 10 años atrás, vamos a estar 12 años para bajar la inflación de un dígito que fue 9% en 2007 a volver a la inflación del 9%. Los logros, la inflación va bajando, no como quiere el gobierno, lento, pero va bajando. ¿Y eso esa baja de la inflación se traduce realmente en los precios o no? Porque uno va al supermercado y no se da cuenta de si realmente bajó de un 40 a un 24%. Siguen siendo cosas a veces que seguimos sacando cuenta de si puedo o no puedo comprar, si las cuotas... Mira, ha sucedido otra cosa, aparte de la inflación, y es por eso es que a la gente le parece que no le alcanza en realidad, porque es verdad que la tendencia de la inflación se ha ido acomodando a la baja. El tema es que para eso hay que utilizar otros instrumentos, como por ejemplo el techo de las paritarias, ¿no? Es decir, los salarios empiezan a tener menor poder adquisitivo. Claro. Entonces, la caída del consumo y del techo de las paritarias, por ejemplo, a los docentes, a los empleados públicos, a distintos sectores, incluso a las empresas, a los sectores de convenios colectivos de trabajo privado, hace que igualmente, aunque la inflación sea un poco menor, la plata no alcanza a fin de mes, ¿no? La plata no alcanza a fin de mes porque en realidad tenemos menos poder adquisitivo en nuestras manos. Entonces, eso es otro tema y que por ahí también ayuda a bajar la inflación y tiene un costo. Y ese es el costo, digamos, es un costo social a un sector de la población. De hecho,
está pasando un poco esto de que la gente para llegar a fin de mes, está tomando algunas medidas con las tarjetas de crédito, lo cual no es muy recomendable, pero es lo que puede hacer. Es otra forma de deuda micro. Sí, de microeconomía. sí, es otro problema. Y respecto a la inflación, la meta de inflación de este año, el presupuesto fue entre 2 y 17, y la del año que viene, la meta establecida por el gobierno, será aproximadamente el 15,7. Si nosotros vemos, no modificó la meta de inflación, porque entre 2 y 17 hacemos un promedio siempre, nos da 14,5, y nos da 15. Y la meta para el 2018 es de 15,7, es decir, a mí me gustaría pensar que en el 2019 vamos a tener una inflación de un dígito. El tema es que, repito, y esto para mí me parece central, hay como en esta inconsistencia y en esta multiplicidad de objetivos de política económica, es decir, pobreza cero, que la verdad que ojalá que fueran todos los caminos encaminados a bajar la enorme pobreza estructural de la Argentina, que no es un problema de hoy, es un problema que viene de muchos años y hay que erradicarlo, está desalineado con el resto de los objetivos. Entonces tenemos múltiples objetivos, pocos instrumentos que empiezan a chocar entre sí. Entonces, si cumplimos lo de la inflación de un dígito, vuelvo a tu pregunta de recién, ¿qué va a pasar con el resto de las variables? Porque hay que ir cuidando el resto de las variables. ¿Qué va a pasar con la actividad económica? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con los haberes jubilatorios, por ejemplo? ¿Se puede leer quizás una improvisación en este proyecto económico, de ir viendo qué va pasando y ahí vamos actuando? ¿O hay un plan ya estructurado? Bueno, recordemos que hace 3 años atrás estábamos discutiendo en Argentina de cuánto era la inflación. O sea, estábamos en un camino de la universidad, estábamos en un nivel precientífico de discusión. Claro. ¿Cuánto era la inflación? ¿Cuánto era la pobreza? Esa era la discusión. Si la emisión monetaria generaba inflación, ¿no? Cuando ningún país emergente se le ocurriría. Digo, creo que ha mejorado la calidad de los equipos técnicos y la calidad de los debates drásticamente. Bien. ¿Esto significa que estamos en un programa perfecto? No. ¿Esto significa que no se cometieron errores? Por supuesto que no. El 2016 se cometieron muchos errores, ¿no? De falta de articulación entre equipos, el aumento de lo que fue las tarifas sin audiencias públicas, un ministro de Economía que renunció, que vino otro, tensiones, por supuesto. Ahora, yo en lo personal veo un equipo y un programa que a pesar de los déficits ha generado un salto cualitativo importante. Y creo que la sociedad se da cuenta de esto, más allá de que cada uno tiene sus preferencias, sus ideologías, ¿no? Pero creo que hay mayor consenso empresarial en que estamos en un mejor escenario que antes, con grandes desafíos, pero mejor escenario que antes en términos de política económica, y que la sociedad, el domingo pasado en un diario de Buenos Aires salió una encuesta importante que se hizo a 2 años del gobierno de la sociedad. Y vos ves, a mí me sorprendió el nivel de optimismo, porque no está bien no está bien Argentina, porque venimos de varios años de caída, pero me sorprendió y el nivel de cuestiones que pide la gente. Cuando le preguntan a la gente 4 principales pedidos económicos al gobierno, está en el diario del domingo La Nación lo que voy a decir. Primero, reducir el déficit. Segundo, reducir la inflación. Tercero, que la economía crezca, ¿no? Cuestiones que son bastante... Igual vos sabés bien como gran metodólogo del científico que no es una encuesta del diario La Nación, es una encuesta sesgada, digamos, con una muestra específica y dirigida. Sacar conclusiones de qué piensa la gente en base a esa encuesta no me parece muy lógico. Sí me parece lógico sacar conclusiones de lo que dijo la gente en las elecciones. Es coherente con lo que dijo la gente en las elecciones. Está bien, pero digo, porque, sí, pero es mejor ir a los datos puros, reales, que son más amplios, porque si no, si vamos a analizar una encuesta del diario La Nación, está sesgada específicamente porque la gente no entiende lo que es el déficit fiscal, no conoce lo que es el déficit fiscal, no puede tener nunca como yo quiero que el gobierno baje el déficit fiscal. No, yo quiero que mis ingresos me terminen para fin de mes y que pueda desarrollarme, pueda comprar una casa, pueda comprarme un auto, pueda pagarle la educación a mis hijos, digamos. Esas son las cosas que la inflación sí, de hecho está en el top de los problemas de la gente desde hace mucho tiempo, estaba en el gobierno anterior y no era posible. Es un dato más, Nicolás, es un dato más, coincido que no es lo único. Uno tiene que agarrarse de distintas cuestiones para analizar la realidad. Están los datos de la economía, esta es una encuesta de opinión hecha por Poliarquía, una consultora que tiene reconocimiento y cierto prestigio, y están, como bien dijiste vos, las elecciones. Vos ves el mapa eleccional 2015 y ves el último mapa y ves que realmente hay un apoyo de la gente a este programa, a pesar
de todos los problemas sociales que tenemos, que no los estoy minimizando. Coincido con vos en que me parece que hay un optimismo de expectativas más que de la realidad que ha afectado estos años. La situación de los comercios en Mendoza es muy grave. Creo que en estos 2 años también se ha vislumbrado, como para ir a un tema más específico, que los gobiernos provinciales tienen poco margen, ¿no? Un ministerio de Economía en la provincia tiene muy poco margen de acción y de influencia en las decisiones que toma. El gobierno cayó 3,5 puntos del PBI en 2016 y Mendoza cayó 4 por la matriz productiva que tiene Mendoza. Esto en general es así. Digo, pero entonces tiene muy poco margen de acción en las provincias. Dependemos mucho de ese plan económico general del que estamos hablando. Así que bueno, esperemos que mejore, efectivamente. Bueno, vamos a continuar hablando de economía en nuestro país. Los invitamos a que ustedes también participen, a que nos digan si se entiende, no se entiende, porque también nosotros decimos, bueno, el déficit fiscal, la inflación, bueno, muchas veces son temas que nos exceden, que a veces no son palpables, pero que sí, claramente se traducen en lo que hacemos día a día en nuestras rutinas, con nuestro dinero, con lo que hacemos, con qué elegimos hacer. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos aquí en Señal. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de la economía en nuestro país y obviamente las redes sociales nunca van a quedar exentas de esto, ¿no? De lo que se anuncia, de qué es lo que nos pasa. Bueno, en las redes sociales vamos a ver cuál es la temperatura. Acá hace mucho calor, vamos a ver qué se dice en las redes sociales acerca de este tema. Dice, el engaño del gobierno parte de hacerle creer a la gente que los montos de la corrupción son equivalentes a los de la macroeconomía. Bueno, se metió un término importante, ¿no? La corrupción. ¿Le va a meter presos a todos? Como todo el mundo sabe, hace años que la democracia argentina viene arrastrando 2 grandes problemas: el kirchnerismo y la macroeconomía, dice esta persona. Ya están los billetes de 1.000 pesos con los cajeros, equivalen a 56,33 dólares según cierre del Banco Nacional Argentino. Sin devaluación, la macroeconomía necesitará uno de 2.000 pesos y 5.000, pero en los pasillos de Casa Rosada dicen que para marzo habría devaluación, entonces preparen uno de 10.000. Bueno, se meten los billetes, ¿no? Que son nuevos billetes que tenemos. Me quería quedar un poco con esto de la lluvia de inversiones que se planteó un principio, que después quizás, esto es una apreciación personal, mediáticamente se trató mal. Ya van a venir, que en el segundo cuatrimestre, que después, que ya vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Llegaron, no llegaron? ¿Y por qué si no llegaron? ¿Y qué pasó? Mira, el optimismo del gobierno fue demasiado elevado cuando asumió con el tema de la lluvia de inversiones. Creo que cometió un error en eso, en manejar expectativas que realmente estaban alejadas de la realidad. Vamos a los números duros. Este año la economía, dijimos, va a crecer un 3% y la inversión real va a crecer un 10%. Es decir, que está creciendo más la inversión que la economía, pero eso no es lluvia de inversiones. Claro. En gran parte, lo decías vos recién, Gastón, es por construcción. Se está construyendo mucho, obra pública, viviendas con los nuevos programas crediticios que han sido más, digamos, accesibles a la clase media, y algunos sectores en particular, la pampa húmeda, por ejemplo, con la liberación de muchas trabas que tenía, el trigo, el maíz, la carne, la producción de autos está muy bien, y hacia el interior del país algunas cuestiones más concretas como las energías renovables andan muy bien, pero en general no se ha visto un nivel de inversiones y un nivel de optimismo compatible con lo que se prometió. ¿Puedo agregar un dato que Jorge Sánchez, que es de la Cámara de la Construcción de Mendoza, justamente nos citamos a Mendoza, dice que durante 2016 no se perdieron puestos de trabajo y a partir de julio se empezó a crecer y hoy tenemos, dice él, 13.500 y 14.000 trabajadores cuando en 2016 contábamos con 11.300. O sea, un crecimiento en este sector. Por lo menos eso es lo que refleja Jorge Sánchez aquí en la provincia de Mendoza. Ahora, yo me pregunto también si es tan necesario esta lluvia de inversiones del extranjero para mejorar la economía local, porque en un momento se lo mencionaba como una situación necesaria directamente por la generación de nuevos puestos de trabajo y demás. ¿Es tan necesario realmente? No sé cómo lo piensan ustedes. Mira, para responder un poco empiezo por el dato que tiraron ahí de la construcción. Es efectivamente uno de los motores que ha sido del crecimiento del empleo en este año y del crecimiento de la economía, ha sido el sector construcción. Y acá le presento una paradoja a los defensores y a los retractores del déficit fiscal. Lo dijo Rodrigo. En gran parte esa actividad de construcción se vio beneficiada por la obra pública. Déficit fiscal. Claro.
Obra pública es déficit fiscal, es incrementar los gastos en obra pública. ¿Por qué no llegó la lluvia de inversiones? Bueno, en el mismo sentido, hoy en día las empresas, para hacer un plan de inversión, de traer una maquinaria nueva para volver a poner a producir, tienen que tener demanda. Tienen que tener lugar a donde incorporar y vender sus productos. Claro. Y tienen que hacer un descuento en el flujo de los fondos que realiza, con una tasa de interés del 30%, es muy difícil hacer una inversión productiva. Y lo ponemos como un ejemplo claro, familiar. Si tenemos que comprar una máquina para vender un producto que vemos que no se va a vender porque se ha caído el mercado interno, se ha caído el consumo, y tenemos que ponerlo a plazo fijo, o si tenemos la posibilidad con un monto mayor de comprarle VAX y que me rindan un 30% anual, ¿qué voy a hacer? Si tengo un pensamiento, una actitud racional frente a esa inversión, lo pongo en el sistema financiero. Entonces ahí está el problema de la producción. No es un modelo productivo, es un modelo que alienta la inversión especulativa. Entonces los únicos planes de inversión posibles son donde tengo la demanda asegurada. ¿Dónde tengo la demanda asegurada? En la obra pública. Es Sanchís, el apellido de Sanchís. Jorge Sanchís. Tiene todas sus cámaras, tiene todas empresas que están ejecutando obra pública, y esa fue el resorte económico del gobierno de la provincia, y en buena hora, ¿no? Con una expansión del déficit fiscal. En el próximo presupuesto que está ahora ingresado en la legislatura, se vuelve a proponer, ¿no?, un nuevo endeudamiento para la provincia cercano a los 8.000 millones. Se dicen que son 2.000 millones. No, son 6.000 millones porque hay que amortizar la deuda anterior. ¿Y cuál es el? Dice, no, pero va a ir destinado a obra pública. Es muy lógico que lo haga, porque si no fuera por la obra pública, la economía de Mendoza y los empleos que se están generando no se sostienen. Entonces, el sector público es el que está generando empleo. Y lamentablemente es una paradoja, porque estamos hablando de que deberíamos entrar en una fase donde el sector público se retire un poco y el sector privado pueda generar inversiones y empleo. Sin embargo, los números del sector privado que crecen son los que están traccionados por el sector público, que es con déficit fiscal, que es el sector construcción. ¿Y qué pasa con ese sector privado que todavía está inactivo, si se quiere? Mira, hoy el último dato que se conoce a nivel de crecimiento del país, porque dijimos que va a crecer 3%, pero empezó muy mal y termina con más alta tasa. Hoy está creciendo al 5% de la economía. Cuando ves todas las actividades, todas crecen, todas, a nivel nacional, menos una en particular, que es todos los servicios públicos. Menos gas, menos petróleo, menos consumo de servicios públicos en los hogares por el aumento de precios. Pero el resto de las actividades productivas están creciendo, digamos. La obra pública es la que más lidera, pero el resto de las actividades productivas están creciendo. En el caso de Mendoza, por ejemplo, ves el sector turismo está creciendo, hay más ocupación hotelera, las ventas de autos están creciendo, venta de combustible está creciendo. En Mendoza tenemos problemas con el agro y la agroindustria, y es un punto que coincido que tenemos ahí un atraso cambiario que nos está jugando en contra. Pero hay diversidad de crecimiento. El que lidera es la construcción, por supuesto, pero hay diversidad de crecimiento. Hacia el año que viene van a haber sectores que van a estar más cómodos con el modelo, los servicios principalmente, y algunos sectores de la industria van a estar más incómodos, ¿no? Y ahí creo que tenemos el desafío en Mendoza de cómo hacer para que estos sectores, que el gobierno les está prometiendo una reducción de impuestos, pero a 5 años, 5 años es larguísimo plazo, cómo hacer para que lleguen a 5 años, lo sientan y no se pierdan en el camino. ¿Qué pasa con el sector, por ejemplo, de las pymes aquí en Mendoza? ¿Cómo se encuentran actualmente en cuanto a la economía? ¿Se ha crecido, ha decrecido? Mira, el sector de las pymes fue muy beneficiado por la ley que se aprobó el año pasado, la famosa ley PYME, que le dio ciertos beneficios, ¿no? Devoluciones anticipadas del IVA a favor, reducciones adicionales del impuesto al cheque, que era un impuesto muy nocivo para las pymes, no pago de ganancias por una reinversión de utilidades, un porcentaje. Eso les dio un aire importante a las pymes que estaban muy asfixiadas. Pero depende de la pyme dónde esté parada. La pyme que está en las cadenas agroindustriales, el productor, la pyme que se dedica a la agroindustria, está en una situación delicada. La pyme que está en el resto de la economía empieza a sentir una mejora en su actividad propia de lo que está pasando con el poder adquisitivo. El poder adquisitivo el año pasado, como dijimos, fue malo y cayó, y este año está aumentando. La pobreza, el último dato que conocimos de la UCA, que sigue siendo altísima, pero bajó del 32% al 28%, ¿no? En un año, 4 puntos. No es poco 4 puntos. ¿No? Hay que mantenerlo y hay que seguir bajándola, pero no es poco 4 puntos. Entonces digo, se siente
un alivio y un oxígeno que no es suficiente, por supuesto, pero es distinto al que teníamos hace unos 6 meses atrás. Con respecto, sí, yo tengo una pregunta, pero fuera de lo que venimos hablando. Lo que pasa es que, bueno, también me parece, recién hablamos en el bloque anterior del cepo y demás, y me quedó pendiente la pregunta con respecto al dólar. Si se podrá mantener el precio o consideran de que se va a disparar todavía más. ¿Cuál es su visión a corto plazo con respecto a esto? No sé si Rodrigo quiere contestar. Mira, el hecho de que se mantenga es un problema para la economía. Bien. El dólar, como dijimos, debería estar para sentirnos más cómodos en nuestra economía productiva entre 21 y 22 pesos cuando ves el nivel histórico y cuando ves los valores que Mendoza pudo exportar y pudo mantener su sector internacional. Ha sido caótico lo que ha pasado en el sector exportador de la provincia, ¿no? Las exportaciones se han derrumbado. Hace apenas 7 años atrás, 750 empresas de Mendoza exportaban, hoy 500, perdimos 250 empresas que quedaron en el camino, menos productos. Digo, para volver a eso, en lo inmediato deberíamos tener un dólar más fuerte, pero claro, la frazada es corta, un dólar más fuerte genera un poquito más de inflación, ¿no? Y entonces digo, ahí está el gobierno priorizando que el dólar esté bajo y yo creo que va a seguir bajo porque se va a seguir endeudando y va a seguir la dinámica actual. Para evitar generar inflación. Exacto. Está priorizando la inflación por encima de ciertas cadenas que dependen de un dólar más alto. Claro. Sí, coincido en el análisis. Me parece que el objetivo fuerte del gobierno en este momento es bajar la inflación y liberar el dólar. No vendría alineado con eso porque siempre empiezan a tener una injerencia en precios. La devaluación es inevitable. Ya se produjo en el momento del levantamiento del cepo y en devaluaciones anteriores al gobierno actual también se produjo. Entonces, el salto del dólar tiene impacto en precios, no es prioridad del gobierno eso, entonces por lo que se ve, y para mí también es una mala noticia para la economía de la provincia, el dólar va a seguir estable. Justamente con el objetivo fundamental de anclar la inflación en esos niveles. Bien. Bueno, uno por ahí empieza a leer los diarios y ve los noticieros a fin de año y empiezan como las alertas, ¿no? El rojo. Tenemos una historia reciente que nos lleva a un diciembre de 2001 y empiezan también muchos fantasmas. Y acá también es el mea culpa que hacemos quizás los quienes trabajamos en los medios de cómo hacemos a veces especulaciones apocalípticas y etcétera. Y la pregunta obligada es, ¿puede existir un nuevo Carralito en la Argentina? Para que nos saquemos ese miedo si es que no es así, a los dos. Yo creo que en este momento hay que ver el cuándo, me parece, porque si nosotros decimos puede existir, y bueno, puede existir en un plazo de 5 años, 10 años, 15 años. En el corto plazo no se ve ese panorama claramente porque el sistema financiero está muy líquido. De hecho, esta posibilidad de tener un endeudamiento fluido, que es muy negativo para algunas cosas, es muy positivo para tener un sistema, un alto nivel de reservas en el Banco Central y un sistema financiero con un poco ya entrando en algunos puntos medios complicados de expansión, digamos. Así que por ahora esa situación, al menos en estos 2 meses que vienen, un poco más también, no se ve ese panorama. No. Esto es real porque no está cerrado el grifo de ingreso de dólares. Claro. Ahora, guarda porque cuando esto empieza a hacerse no sostenible, digamos, el Banco Central sigue aplicando esa política de fuerte emisión y fuerte esterilización con una alta tasa de interés y el Tesoro sigue también en ese mismo camino de endeudamiento, bueno, va a llegar un límite, ¿no?, a esa capacidad de financiamiento internacional, porque no estamos generando las divisas de manera genuina con nuestra actividad, como dijo Rodrigo. Y acá me paro un poquito en Mendoza. Mendoza necesita generar actividades genuinas que generen recursos y la verdad que no la están teniendo, estamos muy ahogados y si no fuera por la construcción en Mendoza, el gobierno no tiene mucho más resortes para tocar. Bien. ¿No? Porque lo otro está como muy complicado. Pero puede ser transitorio, o sea, que es un momento que se necesita para después poder ir hacia otro lado. Bueno, puede ser. Digo, para que no Pero hay no que quede nada trabajar más sobre eso. como Me parece que a Mendoza le faltan hacer cambios estructurales fuertes. Bien. Rodrigo. Mira, no creo que exista ningún riesgo de corralito en las actuales circunstancias. Por supuesto que nunca estamos ajenos a las crisis internacionales. Puede pasar algo que, digamos, que Brasil... Que a mí me asustan los titulares apocalípticos, realmente es una cuestión que me parece que tendríamos que erradicar entre nosotros, ¿no? Más allá de eso.
Pero digo, la pregunta era un poco obligada. Internamente la economía está lejos de estar con riesgos de crisis y las herramientas que maneja el gobierno. Cuando vino el corralito estábamos en el 1 a 1, no había política monetaria, habíamos prometido $1, $1, una situación muy diferente. Hoy el Banco Central puede devaluar, si ve que hay fuga de capitales o de dólares o no entran, puede aumentar el tipo de cambio. Hay una serie de herramientas que está todo más librado a la suerte del mercado y no tenemos una promesa incumplible como teníamos antes, ¿no? En el 2001. El contexto es distinto, ¿no? Como para entender que no es que el corralito se da en cualquier situación y que puede llegar a pasar una misma situación de acá, del 2001, ¿no es cierto? Sí, recién mencionabas, Nicolás, que bueno, la importancia que tiene el sector de la construcción en Mendoza, pero mencionabas de que se necesitaban hacer cambios estructurales de raíz. ¿Cuáles son esos cambios estructurales que consideras que se deberían de hacer? Yo me parece que por eso está bueno que estos debates tengan un sentido prospectivo y de discusión sincera, porque me parece que hay un tema que es central, fue presentado por incluso el gobierno radical, es el Banco Público de Mendoza. Me parece que eso es una medida estructural. Se están abriendo acá en Mendoza sucursales del Banco Ciudad, por ejemplo, ¿no? Por el centro vamos a sucursales del Banco Ciudad, o sea que hay mercado de crédito. Mendoza es la cuarta economía de la nación, es una economía muy importante dentro de la Argentina y es una de las pocas que no tiene banco público, o sea que no tiene apalancamiento financiero. El Fondo de la Transformación y el Crecimiento, cuyo aval, que son las muy pequeñas herramientas, la verdad que son herramientas que están muy distantes de poder acompañar la producción de la provincia. El banco público, después de la discusión vendrá, no, pero en aquel momento, bueno, esas son otras discusiones, pero me parece que la herramienta financiera de poder expandir el crédito y tener un poquito de una herramienta cuasi monetaria también en la provincia es fundamental. Buenos Aires la tiene, Ciudad de Buenos Aires la tiene, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es uno de los más grandes de Argentina, Córdoba lo tiene, San Juan lo tiene y así podemos seguir por toda la Patagonia y casi todo el norte. Digamos, estamos andando, a mi entender, con una rueda menos realmente en Mendoza. Y esta discusión no está en la agenda política. Me parece que en algún momento se debe dar de nuevo porque Mendoza no va a dar nunca el salto estructural. ¿Es posible esto, Rodrigo? ¿Que se dé la posibilidad de un banco público aquí en Mendoza? Mira, yo creo que es igual, la discusión es la misma que el endeudamiento. El endeudarte es malo según para qué. O sea, si te endeudas para hacer obra pública para las próximas generaciones y para promover el crecimiento y la competitividad, es bueno. Si te endeudas para pagar el aguinaldo de los empleados públicos, es malo. Claro. El banco público, yo coincido con lo que dice Nicolás, de por sí no es ni bueno ni malo. Si está bien diseñado y está focalizado a promover la inversión y el crecimiento, estoy totalmente de acuerdo. Es bueno. No, el hecho de tener un banco de por sí, de nuevo, no te va a garantizar eso, pero sí hay que asegurar un diseño que fluyan los fondos hacia empresas, ¿no? Y no como pasó en el pasado en Mendoza o en otras ecuaciones negativas. Entonces, en ese sentido, una propuesta interesante que muchas veces se discutió y que a mí me resulta más atractiva como propuesta, no es un banco público de por sí que maneje, digamos, solamente carteras de personas, sino un banco de inversiones, tipo BNDES que tiene Brasil, ¿no? Tipo Corfo, un banco de inversión, un banco de desarrollo que capte fondos en los mercados, pero con el destino exclusivamente para promover inversiones de empresas mendocinas. Eso a mí, esa idea me gusta, pero coincido que puede ser una herramienta muy poderosa para analizar. De hecho, hoy en día, gran parte de los depósitos de toda la población mendocina están distribuidos geográficamente en otros lugares del país. ¿No? El Banco Nación distribuye lo que nosotros depositamos en gran parte en el lugar donde es más rentable, que es Capital Federal. Bueno, claramente da para quedarse hablando mucho más de esto. Podemos hacer revisión, podemos hacer especulaciones también, pero bueno, ya hoy me parece que estuvo bien, sí, se nos acabó la hora. Demasiado por hoy. Demasiado por hoy. Les agradecemos muchísimo a Nicolás y a Rodrigo por haber estado acá, muchísimas gracias. Bueno, a ponerse a estudiar a veces estos términos, ¿no? Porque a veces esto, ¿no? Nos pasa que leemos diario, nos atormentamos, no sabemos qué va a pasar y me parece que ahí también, y esto ya es para los compañeros, de saber decir qué es lo que está pasando y a veces no especular con estas cosas porque pasa esto, tenemos una historia reciente, me parece que ahí hay que ser más... No sé si estar informado, estar compenetrado con lo que está pasando, saber cuáles son las alternativas que se escuchan en ambas veredas, como ha pasado acá, y la verdad que es bueno también encontrar tantos puntos en común.
¿no? Sí, tal cual, Sí. ¿no? Aún sabiendo que son visiones diferentes, está buenísimo recalcar los puntos en común y bueno, y saber que se puede trabajar en conjunto. Me parece que es lo mejor también para una economía pensada a largo plazo, ¿no? Me parece que ese es por lo menos mi pedido como ciudadana. Así que nuevamente el agradecimiento por haber estado acá. Gracias a ustedes por la invitación. Chicos, nos reencontramos Será mañana entonces. mañana a las, Mañana, 19 horas, un nuevo Distintos Parecidos por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Chau, chau.